Hace unos días que estoy probando estos Xiaomi Mi AirDots, unos nuevos auriculares inalámbricos que ha lanzado Xiaomi, y ya que los tengo en casa, ya que los estoy probando, pues he decidido compartir mi experiencia y contaros con detalle cómo son, qué funcionalidades nos ofrecen y sobre todo si merece la pena comprarlos o no. ¿Queréis saber cómo son estos nuevos Xiaomi Mi AirDots? No os perdáis el vídeo. Bueno, pues vamos con el unboxing de estos nuevos auriculares Xiaomi AirDots que ya tenía muchas ganas de probar. En este caso, como veis, sí que se trata de un producto directamente creado por Xiaomi. Aquí tenemos el logotipo con el holograma oficial y luego, pues bueno, presentan una caja muy sencillita. Aquí podemos ver los auriculares serigrafiados con la cajita que los contienen. Sin sacarlos de la caja podemos ver que en la fotografía de la misma ya presentan un estilo muy similar, prácticamente diría yo que primo hermano, de unos QCI que probé hace ya mucho tiempo y que también tenéis review en el canal. Es un producto orientado totalmente al mercado asiático, con lo cual las especificaciones técnicas que podemos ver aquí en la caja únicamente están en idioma chino. Bueno, pues sin más dilación, cortamos los precintos. Como podéis ver, la presentación del producto es bastante buena. Justo aquí tenemos la cajita que nos va a servir para guardar los auriculares y también a su vez para poderlos cargar. Aquí en la parte trasera de la caja dispone de un puerto micro USB con el cual vamos a cargar la batería integrada que tiene dicha caja de carga. Luego aquí tenemos un auricular. Aquí tenemos otro auricular. Y justo aquí dentro de la cajita tenemos una bolsa con gomas para el oído de dos tamaños diferentes a las que ya vienen incorporados en los propios auriculares cuando los sacamos de la caja. Y ya simplemente hemos de elegir el que mejor se amolde a la cavidad de nuestro oído. Si ahora abrimos la caja por el otro lado, nos encontramos un cable de carga micro USB a USB tipo A para, como he comentado anteriormente, realizar la carga de la batería de la caja. Bueno, pues aquí tenéis una vista del contenido de la caja de estos auriculares Xiaomi AirDots, cable de carga, caja de carga, los propios auriculares y luego gomas de diferentes tamaños para adaptarlos a nuestros oídos. El siguiente paso que vamos a dar va a ser retirarle la gomita protectora a la caja. Viene muy bien protegida. Aquí de forma muy sutil podemos ver el logotipo Mi de Xiaomi. También quitaremos el plástico protector a cada uno de los auriculares. Antes de escuchar música con los auriculares, vamos a introducirlos en la caja para que se carguen por completo a través de estos contactos que tienen justo aquí y que van a hacer contacto con dicha caja. Abrimos la caja, el derecho que viene señalado justo aquí con una R lo metemos en la parte derecha, tal que así, y el izquierdo que viene señalado con una L ahí lo metemos en la parte izquierda. Lo chulo de la caja es que está imantada, con lo cual, aunque lo pongamos boca abajo, los auriculares no se van a caer. Y como veis, al cerrarla, se queda una caja con un diseño muy discreto. Conectaremos la caja ahora a la red eléctrica. Aquí en el frontal tenemos un LED que indica que la caja se está cargando. Y también, justo aquí, cada uno de los dos auriculares también tienen un LED que indica que también se están cargando. Cuando los LEDs de los auriculares y de la caja se pongan en color azul, esto querrá decir que la batería está cargada y que ya podremos empezar a utilizarlo. Ahora que ya llevo unos días probando estos auriculares, voy a mostraros cuáles son los pros y los contras que yo les he encontrado. Empezaremos hablando de los pros. El primero, la ligereza. Fijaos que cada auricular pesa únicamente 4 gramos, con lo cual prácticamente no notamos que lo llevamos puesto en la oreja. Además tenemos que la caja pesa entre 29 y 30 gramos, con lo cual hacen un conjunto de unos 38 gramos que prácticamente eso pasa desapercibido en nuestro bolsillo del pantalón o en nuestra mochila. Aparte de la ligereza, he notado que tiene una calidad de sonido muy buena, sobre todo en lo que a graves se refiere. Si los comparo, por ejemplo, con los AirPods de Apple, el sonido se nota mucho más intenso y con un volumen más fuerte. Bien, es verdad que esto puede ser motivado por las gomas que tienen los auriculares, que al encajarse perfectamente en nuestro oído, dados los tres tamaños que poseen, hace que haya un mayor aislamiento de lo que es el sonido exterior o el ruido exterior, y esto pues va a hacer también que notemos como un sonido más nítido, más cristalino y sobre todo, como digo, los graves se notan mucho. Otra de las cosas chulas es que una vez que los colocamos en nuestro oído, la superficie de ambos auriculares es táctil. Esto quiere decir que con un leve toque con nuestro dedo sobre cualquiera de los dos auriculares
podemos controlar no solo la música, sino también las llamadas que hagamos desde nuestro teléfono móvil. Estos auriculares utilizan el estándar de conexión inalámbrica Bluetooth 5.0 y tal vez motivado por eso he notado que nada más sacarlos de la caja, una vez que los hemos emparejado con nuestro teléfono móvil, la conexión a dicho teléfono móvil es prácticamente inmediata. He probado tanto con mi Xiaomi Redmi Note 7 como con mi iPhone X y he de decir que el resultado es el mismo en ambos casos. Una conexión muy rápida. Otra de las cosas buenas que tienen estos auriculares es que son totalmente independientes. Es decir, por ejemplo, podría usar únicamente el auricular derecho para escuchar música, controlar esa música y también para gestionar las llamadas de mi teléfono móvil. Por ejemplo, si estoy utilizando la aplicación de Spotify y doy un toque, automáticamente se pone a reproducir la lista que tenga en el teléfono y si doy otro toque, la música se para. Como os comentaba, en el caso que llevemos los dos auriculares puestos, podremos indistintamente operar la música con uno o con otro. Es decir, también con el izquierdo funcionaría el inicio de la reproducción y la parada de la misma haciendo tap con un dedo. Si por ejemplo lo llevamos puesto y nos entra una llamada de teléfono, podríamos atender a dicha llamada haciendo un tap en cualquiera de los dos auriculares. Si en lugar de atender la llamada entrante queremos rechazarla, simplemente tendríamos que hacer doble tap en cualquiera de los dos auriculares. Otra de las cosas buenas que tienen estos auriculares y que no tienen otros que he probado aquí en el canal, como por ejemplo los QCI Q29, es que si te entra una llamada, al contestarla, vamos a poder escuchar por los dos auriculares la persona que nos está llamando. Es decir, no es como en otros que únicamente funcionaría el derecho. Además, los dos auriculares tienen micrófono, con lo cual podríamos utilizar únicamente el derecho para hablar o también podríamos utilizar el derecho y el izquierdo para realizar dicha llamada telefónica. Si los tienes en la caja, la sincronización es perfecta, es decir, tú sacas el auricular derecho, te lo colocas y empiezas a escuchar música desde el mismo momento y luego justo cuando sacas el izquierdo y te lo colocas en la otra oreja, automáticamente se produce una sincronización y empiezas a escuchar música en estéreo por los dos auriculares. Bueno, y ya por último, otra de las cosas positivas que he encontrado es la autonomía de la batería. Cada auricular tiene una batería de 40 mAh y luego tenemos la caja que tiene una batería integrada de 300 mAh, con lo cual nos va a dar hasta 4 cargas completas aproximadamente de dichos auriculares. Bueno, ¿y qué autonomía tendríamos con una carga completa al 100% con estos Xiaomi Mi AirDots? Pues yo he notado que unas 3 horas y media si estamos reproduciendo música y podcast, y luego, aunque no lo he probado del todo, el fabricante nos dice que tendríamos también 3 horas en lo que es llamada telefónica, es decir, usándolos como función de manos libres. También el fabricante nos dice que podríamos tener hasta 80 horas de autonomía de batería en stand-by, es decir, en reposo, metiéndolo en su cajita y guardándolo en la mochila. Bueno, y ahora cosas malas que no me han gustado de estos auriculares Xiaomi Mi AirDots. La primera de ellas es la desconexión automática. Por ejemplo, si yo estoy escuchando Spotify y en un momento dado hago pausa, si estoy un ratito sin escuchar nada, se desconectan del Bluetooth. Entonces, por ejemplo, si entra una llamada de teléfono, ya no podría utilizar los auriculares porque tendrías que guardarlos en la caja, volverlos a sacar para que se volvieran a conectar de forma automática, y esto es una cosa que no me ha gustado demasiado. Otra cosa que no me ha gustado es la posición en el oído. Es decir, tenemos que colocarlo con el micrófono que tenemos justo aquí mirando hacia abajo, pero quedan como un poco sueltos. No me termina mucho de convencer la posición al oído. Además, el micrófono quedaría un pelín tapado por la parte inferior de nuestro oído y esto podría afectar, por ejemplo, a una llamada telefónica con la función de manos libres. Bien, es verdad que yo he hablado con varias personas, le he insistido si me escuchaban bien y no me han puesto ningún problema. Me han dicho que me escuchaban perfectamente. Luego, otra cosa que no me ha gustado de la función de manos libres es que como las gomas se adaptan tan bien al oído, se queda como una especie de vacío y ese aislamiento tan grande con respecto al exterior, en una llamada tú estás oyendo perfectamente a la persona con la que estás hablando, pero luego tú no te oyes bien a ti mismo y es una cosa como un poco rara. Yo estoy acostumbrado a los AirPods y los AirPods la llamada es como más natural. Luego otra cosa es que el fabricante te dice que tienen un alcance con Bluetooth 5.0 de entre 15 y 20 metros y de eso ni hablar. Yo lo he probado en casa y he notado que a los 6-7 metros más o menos ya la conexión empieza a fallar, ya empiezan a entrecortarse las canciones y a no ser un sonido con demasiada calidad. Bien, es verdad que yo siempre llevo el móvil en el bolsillo, pero por ejemplo si en un momento dado te lo dejas en el piso de arriba y te vas con ellos puestos a la parte de abajo, pues si entra una llamada o estás escuchando música, eso es una experiencia que no es demasiado
demasiado positiva, así que de 15-20 metros ni hablar. Y ya por último, otra de las cosas que he echado en falta es que no tienen la función triple tap. En otros auriculares que he probado de estas características, podemos hacer 3 veces tap sobre ellos y podemos avanzar de canción. Y esto, como digo, es una cosa que me ha molestado que no lo incorpore Xiaomi en estos Mi AirDots. Bueno, ahora la pregunta es, ¿lo recomiendo o no lo recomiendo? Pues bien, si no tienes auriculares inalámbricos o quieres unos auriculares inalámbricos adicionales, por ejemplo en mi caso a los AirPods, sí te los compras, porque por 35 euros más o menos que los puedes encontrar, es un producto que calidad-precio está bastante bien. Sin embargo, si ya tienes unos auriculares inalámbricos de este tipo QCI que os comentaba anteriormente, no merece la pena comprarlos porque no te van a dar un salto de calidad brutal y vas a perder 35 euros, sinceramente. Bueno, pues hasta aquí mi análisis de estos Xiaomi Mi AirDots. Ya sabéis que si algo no he comentado en el vídeo, si os ha quedado alguna duda o queréis más información de los mismos, pues en las mismas notas del vídeo me lo podéis preguntar y yo gustosamente os comento. Por supuesto que si os ha parecido interesante mi análisis, un me gusta me ayuda muchísimo a seguir creciendo en el canal, una suscripción ya sabéis que me hace el hombre más feliz del planeta Tierra, mucha más información en mi web, masqueteclas.com, y no os vayáis porque ya mismo en breve volvemos aquí a Masqueteclas con mucha más información y otra chuche tecnológica interesante para vosotros. Hasta entonces, un saludo.